Bienvenidos, bienvenidas a la sesión de Kinam del día de hoy. Hoy es 7 Huitre, Chicome Coscacuautli. Es un día que corresponde a la energía del rumbo sur. Ya hemos visto la lectura del libro de Kinam 1 de las posturas del rumbo sur como representación de un ciclo de vida individual desde la llegada de la conciencia a la Tierra hasta la toma de conciencia como adulto responsable a través del Tlameme, desde el Yaotl, la postura del guerrero, hasta el Tlameme, la postura del cargador. Y hemos visto que las posturas del rumbo sur son posturas donde actuamos como canal, somos canalizadores de energía, haciendo este contacto entre Topan, digamos el cosmos, Tlaltipac sobre la tierra y Mictlán el inframundo o el mundo de los muertos o el mundo de la transmutación. Las posturas del rumbo sur son posturas que justamente al actuar como canal son posturas de pie, son posturas donde se mantiene ese contacto con la planta de los pies en el suelo y el cuerpo también toma una postura consciente para poder ser canal de esa energía. Así que vamos a comenzar con las lecturas. Voy a compartir pantalla y como ya hemos leído las posturas del rumbo sur, vamos a tener más tiempo para explorar en las lecturas del pequeño folleto y del libro de Kinam del poder del equilibrio. Así que voy a compartir aquí pantalla. A ver, ventana. Aquí estamos. Y voy a dejar anclada. Acá estoy. A ver. Acá, fijar en pantalla. Ahí está. Entonces, vamos a retomar la lectura de Kinam, el poder del equilibrio. Lo último que habíamos visto era esta serie de, se le podría llegar a decir pasos, pero recordando que no son pasos lineales, sino que son más bien preceptos a los cuales podríamos explorar para profundizar en la práctica de Kinam y entender que es parte de un sistema mayor, que es parte de una filosofía de vida, que es la Toltecayot. Y luego de ahí la Toltecayot nos deriva a Nahuatili, a los principios o al compromiso, a Teochiwa, que es la práctica devocional, o ese éxtasis creador cuando uno entra en esos estados de teomanía. Luego Chipagua, que es la purificación, higiene, limpieza. Teomanía, que es la meditación. Nahuayotl, que es la práctica chamánica o nahualística, la práctica también del ensueño entraría acá, y Ecoat, que es los ejercicios físicos, que es ahí donde entraría la práctica de Kinam, las danzas, etc. Entonces vamos a continuar con la lectura del capítulo 1, Toltecayot, cultura. El primer requisito para adentrarnos en el Kinam es conocer qué cosa es la Toltecayot o toltequidad, el modo de vida de los toltecas. Podemos comparar al Kinam con una pirámide, porque su punto de partida son los 4 rumbos o componentes básicos de nuestra personalidad, para llegar, etapa tras etapa, a la elevada meta de la integración energética, que en las pirámides mesoamericanas era representada por el teocalli o santuario, ubicado en su cúspide. Siguiendo este ejemplo, diremos que la toltequidad es el terreno firme donde se asienta nuestra pirámide. El término tolteca procede de una raíz que está presente en casi todas las lenguas de Asia y América. Podemos traducirlo como persona culta, no en un sentido mundano, sino de realización espiritual. En el idioma de los mexicas, toltecat, quería decir artista, en referencia al arte real de la transmutación alquímica. El primer paso del Kinam consiste en que nos acerquemos a algunos de los elementos básicos del saber tolteca, como son las creencias filosóficas y religiosas, los mitos, la cosmogonía y la historia. En particular, la historia de la serpiente emplumada, que servía como modelo de vida para la persona común. Asimismo,
es importante que tengamos un conocimiento del calendario prehispánico, ya que este sistema de símbolos será de gran utilidad para definir ciertas condiciones que favorecen la práctica de los ejercicios. Como toda obra humana, la toltequidad se fue haciendo poco a poco, mediante experimentos. Cuando llegaron a México los invasores europeos, se encontraba en plena evolución. Uno de los objetivos que se han trazado los practicantes de Quinam es apoyar esa evolución en la medida de sus conocimientos, a fin de mantener viva nuestra herencia espiritual. Hombres de experiencia propia. A diferencia de otros sistemas ideológicos de la Tierra, la filosofía tolteca sostiene que no hay mejor guía para nuestra evolución que la experiencia propia. Eso lo dicen con toda claridad ciertos textos tradicionales llamados Huehuetlactoli, antiguas palabras de sabiduría. De este modo os convertiréis en toltecas, si adquirís hábito y costumbre de consultarlo todo con vuestro propio corazón. Olmos Huehuetlactoli. En otra descripción, el tolteca es definido como una persona consciente de su responsabilidad frente al desafío del conocimiento. El tolteca es sabio, es una lumbre, una antorcha, una gruesa antorcha que no ahuma. Hace sabios los rostros ajenos, les hace tomar corazón. No pasa por encima de las cosas, se detiene, reflexiona, observa. Códice Matritense. Junto con la experiencia propia y la actitud reflexiva, la enseñanza de Quetzalcóatl preconiza la amplitud mental, es decir, la capacidad de adaptarnos ante las diversas situaciones humanas para asimilar lo bueno y ponerlo en función del crecimiento de la comunidad. Id por los valles y las sierras, averiguando las cosas concernientes a la vida, y si encontráis alguna buena costumbre o una esclarecida creencia, traedla a vuestra comunidad y compartidlas con todos, para que de este modo perfeccionéis el modo de vida tolteca. Más aún, donde quiera que lleguéis, preguntad por las historias y tradiciones del lugar, comprendiendo sus cosas oscuras y ayudando en los rituales. Esta es una cita resumida de Sahagún, Suma Indiana. Podemos concluir que no hay doctrinas rígidas en la toltequidad, sino más bien un sistema de ideas susceptibles de evolución, así como un conjunto de técnicas diseñadas para ampliar los límites de nuestra atención y permitirnos un criterio más amplio a la hora de evaluar, comparar y juzgar. ¿Querés, Ale, leer esto del principio cósmico? ¿Llegás a ver ahí? Sí, alcanzó a leer. Perfecto. Las ideologías toltecas afirmaban que todas las cosas, tanto lo que percibimos como lo que está más allá de nuestros límites humanos, forman un principio cósmico autosuficiente llamado Semanáhuac, unidad circundante. Esta palabra se compone de las raíces Sen, uno integrado, y Anáhuac, entorno opuesto. También se puede traducir como complementación de los opuestos y equivale con exactitud a nuestro concepto del universo. El centro motor de la unidad recibía el nombre de Teotl, a pesar de que esta voz está emparentada con el nombre griego de Dios, Theos. Para los toltecas no tenía un sentido personal, ya que ellos consideraban que Dios es un ser abstracto. El término Teotl nunca era empleado como sustantivo, sino como calificativo y significaba poderoso o energético. Por supuesto, tal como ocurrió en otras culturas de la Tierra, los toltecas tuvieron algunas creencias de tipo teísta. Ellos reverenciaban a la energía cósmica bajo el nombre personal de Centeotl, Dios único, también conocido como Tlazopili, príncipe del amor. La presencia de Centeotl en el panteón prehispánico demuestra que los toltecas tuvieron una percepción de la unidad cósmica, de la cual proceden y a la cual regresarán todos los seres. Esto echa por tierra la justificación de los conquistadores españoles, quienes afirmaban que las creencias indígenas merecían ser destruidas porque eran politeístas. Según reconocieron los cronistas, los diversos dioses que adoraba el pueblo mesoamericano eran en realidad aspectos o cualidades de ese ser único, a quien los aztecas apodaron Huitzilopochtli,
colibrí zurdo. En opinión de algunos experimentados y versados en estas materias, todos estos nombres, o los más de estos dioses, eran nombres de Huitzilopochtli, según diversos favores que les hacía. De la Serna, tratado de las supersticiones. Bien sabían ellos que los ídolos eran obras suyas y muertas sin deidad, mas los tenían en reverencia por lo que representaban. Diego de Landa, Relación de las cosas de Yucatán. Vamos a continuar con la divina dualidad. Sí, hasta el Señor de las Tres Dignidades. Sí, hasta Naolin, el movimiento cuarto. A ver, desde aquí, desde la divina dualidad. Ok. A pesar de proclamar la unidad esencial de todas las cosas, la enseñanza tolteca afirma que el lado manifiesto del universo es dual, porque está formado por la acción combinada de dos polaridades. Dicha polarización recibía el náhuatl el nombre de Ometeotl, divina dualidad. En los códices y esculturas es frecuente encontrar que ambas fuerzas son presentadas como dos serpientes de cascabel que se entrelazan representando las serpientes a los rayos o energía, creadoras y sus crótalos a los ciclos del tiempo. A fin de crear el universo, Ometeotl se reflejó a través de 12 planos de densidad creciente, el último de los cuales es nuestra propia Tierra. Estos planos y su sede suprema, llamada Omeyocan, lugar de la dualidad, conformaban en su conjunto el divino 13, número prehispánico de la creación. Sabían los toltecas que muchos son los cielos, son 12 las escalas. Allá vive el Dios verdadero, al que llamaban Ometeotl, con su contraparte, informantes de Sagún. Ometeotl no era Dios, en el sentido occidental de la palabra, ya que no tenía una personalidad exclusiva con atributos humanos, tales como deseos, preferencias, caprichos o resentimientos. Más bien lo entendían como un príncipe operativo en el cual se resumían todas las tendencias y se reconciliaban todas las contradicciones, algo parecido a la idea de Brahma dentro de la religión hindú. Filosóficamente, Ometeotl recibía los nombres de Yilan Kailan, par e impar, Tlilit Tlapali, claro y oscuro, y Tonal Nahual, evidente y oculto. En términos psicológicos, podríamos decir que esta deidad simboliza las fuerzas del consciente y el subconsciente, mientras que en una clave chamánica es la conjunción del orden perceptible a nuestros sentidos y su contraparte energética. Señor de tres dignidades. A pesar de que Ometeotl encarnaba la idea de la dualidad, la visión mesoamericana no era plana, como la de los cristianos, quienes consideran que existe una oposición irreconciliable entre lo espiritual y lo material, representados respectivamente por un Dios bueno y un diablo. Por el contrario, el ser supremo de los toltecas lo abarcaba todo y no había nada que escapara a su voluntad. En él residía el espíritu y la materia, Dios y el hombre, lo singular y lo plural, las fuerzas evolutivas y las involutivas, lo relativo y lo absoluto, el sueño y el despertar. De aquí que otro de sus múltiples nombres fuese Tloque Nahuaque, dueño del cerca y el junto, es decir, el que mora en el corazón de todos los seres. ¿Qué significa esto? Que en realidad Ometeotl no era un concepto tajantemente dualista, sino trinitario o relativista. La traducción ordinaria de ese nombre, Dios dual, es defectuosa porque no tiene en cuenta la raíz E, que en náhuatl clásico significa tres, compuesta con la partícula om, apócope del ome, el número 2. Esta raíz indica la idea de que una dual trinidad, lo que hoy conocemos como dialéctica. De modo que una traducción más correcta de este título es la que aparece en el Códice Vaticano. Este era llamado Señor de tres dignidades. El mismo códice especifica que sus tres aspectos recibían los nombres de Oloni, aquel de quien mana la existencia, y Winawi, el dispensador de dicha, y Nepaniuca, el sintetizador. Para ellos confirmar su coexistencia y unidad, el Popol Vuh afirma de ello, estos tres son el corazón del cielo.
Debido a su naturaleza trina, el jeroglífico con el cual se identificaba a Ometeotl en los códices y murales mexicanos era la pirámide o su estilización, el triángulo. También era aludido por el gorro triangular con un ojo en su centro que llevaban los sacerdotes de Quetzalcóatl. Los pueblos de la zona andina lo representaron mediante una escalera de 3 peldaños. Gracias, Ale. De este libro vamos a dejar hasta acá, así después mando para que lean lo de Naolin y la evolución de la conciencia. Sería hasta la página que llegamos, hasta la página 31. Después voy a mandar ahí y vamos a pasar ahora al librito de la Confederación de Anáhuac, que les había pedido que leyeran hasta la zona, hasta la parte del Calpulli. Así también vamos a leer un poquito de eso. Voy a comenzar a leer. Después eso se los voy a enviar también las páginas. A ver si me deja agrandar. Ahí va. Perfecto. Entonces esto ya es parte del folleto de la Confederación de Anáhuac. Los calpulis eran organizaciones de vecinos que administraban los recursos. Comenzaron como formaciones étnicas que guiaban las migraciones y asignaban áreas de caza y recolección. Cuando los avances agrícolas sedentizaron a los pueblos hace 10.000 años, comenzaron a representar un territorio. A medida que la civilización avanzaba, incorporaron intereses productivos y profesionales y terminaron funcionando como gremios. Por ejemplo, en Tenochtitlan había calpulis dedicados a fabricar vasijas, libros y adornos de plumas y a comerciar lo que producían otros calpulis. El calpulli estaba facultado para producir y comerciar bienes y para relacionarse con otros calpulis y el Estado. Constituía la base de la estructura social, pues administraba el modo americano de producción. Lo dirigía un consejo de personas experimentadas de ambos sexos que tomaba decisiones por consenso, facultado a conceder y rotar las tierras y las aguas. Algo imprescindible en una sociedad que no manejaba. A ver, que no llego a leer. Ahí está. Que no manejaba abonos de alto rendimiento, como los que tenemos hoy. Según el clima, cultivaban una porción de la tierra y dejaban reposar el resto. Este arreglo requería capacidad para distribuir con justicia y penalizar al transgresor. La familia recibía su lote en préstamo mientras mantuviera la producción. No lo podía rentar, heredar o vender. A cambio, tributaba al calpulli una parte de su trabajo. El calpulli organizaba empresas que excedían la capacidad familiar, como el saneamiento de tierras, la explotación minera y la construcción de edificios comunales, chinampas y caminos locales. Los miembros aportaban su trabajo como capital y recibían a cambio una parte proporcional de los beneficios. El calpulli daba a sus miembros familia ampliada, protección contra contingencias, alimento, trabajo, vivienda y acceso a sanidad, educación, justicia y retiro laboral. A cambio, el miembro ganaba su pertenencia, cumpliendo las normas, asumiendo tareas y ofrendando su tequio o plus trabajo. Para ocupar a todos los capaces y evitar el desempleo, el tequio solo se podía pagar con trabajo. En los calpulis agrícolas consistía en labrar el tercio de tierras productivas comunales. Se exceptuaban de este esfuerzo los individuos o familias en dificultades y quienes cumplían 52 años. El indio que llegaba a la edad de 52 años era libertado de toda carga y servicio y tributo, y era tenido y acatado de todos. Lo mismo la India. Eso es del Códice Tudela. Acá, uy, al gobierno. Aunque se subordinaba al Estado en lo relativo a la nación, el calpulli era autónomo, generaba y aplicaba sus propias leyes, siempre que no invalidaran las del Estado, y proporcionaba guerreros al Estado, marcando un precedente de fidelidad que le daba gran poder. El sistema calpucrático funcionó durante milenios, hasta que las encomiendas de la colonia y las reformas agrarias de los gobiernos criollos lo destruyeron.
Sin embargo, sobreviven rudimentos del calpulli en zonas aisladas de la náhuac. El gobierno. Como el calpulli resolvía casi todas las necesidades del ciudadano, el Estado anahuaca tenía poco peso, solo servía para defender a la población en caso de guerras, para mantener los caminos abiertos y seguros a los comerciantes, y para emprender obras grandes como el mantenimiento de ciudades y ejércitos, la colonización de territorios desérticos, la construcción de represas, acueductos y carreteras interestatales y el financiamiento del arte monumental. Los gobiernos reflejaban la levedad del Estado, pues, aunque se adornaban con plumas y jades, eran menos intrusivos, despóticos que los que tenemos hoy. Como los calpulis elegían y mantenían a los gobiernos con una parte del tequio, en última instancia, los gobiernos obedecían a los calpulis. Si este entendimiento se arruinaba, surgían conflictos. Por ejemplo, un siglo antes de la llegada de los europeos, el gobierno mexica comenzó a encomendar a sus generales para mantenerlos fieles, los calpulis de los estados que anexaba. El disgusto resultante provocó que cuando los mexicas lucharon su batalla final contra los españoles, 2/3 del ejército desertaran. Como Se que me ese fue. cambio a trabajar, sí. Sí, se me fue. Es que no logro, acá, no logro ver. Ahí está. A través de los calpulis, todos los estamentos sociales. Ay, este cartelito. Ahí está. A través de los calpulis, todos los estamentos sociales estaban teóricamente representados en el gobierno. Este hecho se consolidaba con el principio de la paridad. Las altas instancias de gobierno estaban dirigidas por un representante popular llamado Achkau, capitán, y un miembro de las casas dominantes llamado Piltzin, noble, designados por los calpulis y el gobierno respectivamente para defender sus intereses. Para ejecutar la justicia siempre se pareaban un noble con un soldado. También para las cosas de la guerra pareaban dos, uno noble generoso del palacio y otro valiente, de extracción popular, códice florentino. La paridad se reflejaba en un gobierno bicameral compuesto por consejos de calpulis y señores, para evitar pugnas irreconciliables. La paridad se resolvía en un orden superior con derecho a veto y decreto, como afirma un texto. Apréndelo y entiéndelo. Uno solo es el Señor y dos son sus ejecutores. Así lleva el mundo, así lo ha cifrado nuestro Señor. Esto es del Huehuetlastoli. El Consejo de Señores legislaba y hacía cumplir las leyes, y el Consejo de Calpulis supervisaba el desempeño. El criterio de acierto de un gobierno era el bienestar común sostenible. En aquella sociedad no había fueros ni impunidad. La mala gestión se castigaba con un rigor proporcionalmente directo al grado de responsabilidad del dirigente. Un principio previsor fue la asignación del límite temporal al ejercicio del poder, a partir de los ciclos calendáricos. Los cargos civiles y eclesiásticos de bajo y medio nivel se ejercían por 4 años renovables. Los gobernantes se elegían cada 13 años. Hay evidencia de que se podía reelegir al gobernante, pero quien trataba de perpetuarse por ego era ejecutado de inmediato o tras una guerra. Igual destino tenía quien usurpaba el poder, como le ocurrió a Mashtla, dictador de Azcapotzalco, ejecutado en 1430. Vamos a ver si esto de los dirigentes, sí, vamos a dejar pendiente lo de los dirigentes para que lo lean, lo voy a mandar. Así, hasta aquí llegamos con este librito de la Confederación de Anáhuac y nos vamos a preparar entonces para la práctica. Mientras ahí que se preparan, voy a dejar de compartir pantalla y van a colocar la cámara más o menos de manera que se pueda ver la mayor parte del cuerpo para comenzar con la apertura de los rumbos en la práctica de postura del rumbo sur que vamos a realizar el día de hoy. Ahí va.
En este día, Chicome Cozacuautli, 7 buitres, trabajando las posturas del rumbo sur. Vamos entonces a colocarnos en postura de pie, pies paralelos, bordes externos de los pies paralelos entre sí. Y hoy vamos a trabajar con una nueva forma de saludo, en lugar de dar ese paso por delante con el pie derecho, como hacemos siempre, manteniendo aquí y elevando los talones y girando en ese cuarto de giro hacia la izquierda. Lo que vamos a hacer es empezar con el pie izquierdo, dibujando un medio círculo por delante hacia la izquierda, hasta que nuestros talones queden de manera perpendicular, como encontrando un punto en un ángulo recto de 90 grados. El peso se va a pasar relativamente hacia el pie que me queda atrás, hacia el izquierdo, se despega el metatarso del pie derecho y se pivotea hacia la izquierda. Entonces, si muestro el movimiento varias veces de esta manera sería, estamos ahí en el gesto de Tlaxpahui, de saludo, con el pie izquierdo dibujo ese círculo casi completo, apoyo el talón y roto. Luego con el pie dibujo ese círculo, la idea es más que nada alinear los talones y roto. Dibujo ese círculo y roto, dibujo ese círculo y roto hacia ahí. Ahí quedamos en el mismo lugar. Lo mostré al principio para que se entienda el movimiento que vamos a realizar, que es distinto al que hacemos siempre. Entonces, vamos a extender los brazos hacia los lados del torso, conectar con los dedos hacia el piso, conectar también con la neutralidad de nuestra pelvis, nuestro sacro, respetando la curvatura natural lumbar, mirada hacia el frente, activamos visión periférica, relajamos los hombros hacia el piso, pecho abierto. Cuando logramos amplificar esa visión periférica y realizar el vuelco de la atención hacia el interior, cierro los ojos y me dispongo a percibirme como este canal que se manifiesta, este intermediario, a través del cuerpo físico entre lo visible y lo invisible, entre el mundo interno y el mundo externo, percibiendo este vehículo físico que es la representación simbólica del rumbo sur, percibiendo también y escuchando nuestro corazón como representación simbólica de esa fuerza de voluntad, del espíritu que se manifiesta en nuestro corazón. Honrando de esta manera este vehículo físico, respetándolo, explorando sus límites sin transgredirlos, y respetando todas sus posibilidades de fuerza, movimiento, flexibilidad, apertura. Vamos a vaciar pulmones por ambas narinas. Inhalamos bien profundo. Sostenemos y soltamos todo por la boca. De la conexión, ahí estamos. Decía 2 respiraciones, una por cada polaridad, femenina, masculina, y la tercera por esa unidual trinidad, por ese ometeo. Inhalo. Exhalo. Y nos disponemos a abrir los ojos. Tomamos esa energía de la periferia, inhalo, elevo los brazos hacia el frente, cierro las manos en puño, exhalo, traigo al centro de poder, me establezco en Raison, en saludo Tlaxpahui, el pecho por delante, inhalo, cruzo el puño derecho, concentro la energía, exhalo, ofrendo al corazón la práctica hacia Tlahuistlampa, el rumbo del este, el rumbo del fuego, el rumbo de Heliot, la energía vital.
la energía masculina. Jalo esa energía cerrando la mano en puño, orientándola hacia el centro de poder nuevamente. Y es aquí donde paso el peso hacia el pie derecho en vez de al izquierdo. Y con el pie izquierdo voy a dibujar ese círculo o semicírculo hacia atrás. Pivoteo sobre el talón, giro el metatarso y quedamos orientados hacia la izquierda. Inhalo, cruzo el puño, concentro la energía. Exhalo, extiendo el brazo, ofrendo el corazón, la práctica hacia el rumbo Mictlampa, el rumbo norte, el rumbo de la medianoche, del viento, el rumbo de Mati, la mente, el rumbo de la sabiduría ancestral, lo oscuro. Inhalo, concentro esa energía, cierro la mano en puño y la jalo al centro de poder nuevamente. Peso sobre el pie derecho, dibujo con el pie izquierdo un círculo o casi círculo completo, pivoteo, girando hacia la izquierda nuevamente. Inhalo, cruzo el puño, concentro la energía. Exhalo, extiendo el brazo, ofrendo el corazón, la práctica hacia Cihuatlampa, el rumbo de la energía femenina, ahora del agua, el rumbo del atardecer, el rumbo de Teyoli, las emociones. Inhalo, cierro la mano en puño, concentro la energía. Exhalo y traigo al centro de poder. Peso sobre el pie derecho, llevo el pie izquierdo por delante, dibujo ese círculo, pivoteo hacia el costado y quedamos orientando hacia el rumbo del sur, el rumbo que rige la energía del día de hoy, en este día 7 Buitre, Chicome Costacuautli. Inhalo, concentro la energía. Exhalo, extiendo el brazo, ofrendo el corazón, la práctica hacia el rumbo del sur, hacia el rumbo de Tonalcayot, la envoltura del cuerpo físico, la fuerza del corazón, la fuerza de voluntad, que guíe nuestra práctica, que guíe nuestro andar, nuestro día. Cierro la mano en puño, jalo esa energía, exhalo y la traigo al centro de poder. Paso el peso sobre el lado derecho, dibujo un círculo con el pie izquierdo, alineo nuevamente hacia nuestro primer frente. Inhalo, cruzo el puño derecho, concentro la energía, Nikui no Tona. Exhalo, Nikmana no Yolo, ofrendo mi corazón. Abrimos nuestras manos, nos sujetamos en ese gesto de cruce abierto, Mamalina, gesto de escucha, de honestidad, de entrega y apertura. Cierro los ojos, inhalo profundo. Y al exhalar dejo caer el mentón hacia el pecho, entrando en reverencia con el rumbo central, con nuestro propio corazón, escuchando nuestro propio corazón como ser tolteca, ser de experiencia propia, orientándonos hacia Tlacotlampa, el rumbo central, y permitirnos manifestarnos desde ese lugar hacia todos lados. Inhalando vamos reincorporando la cabeza, exhalando vamos liberando los brazos. Directamente desde aquí vamos a empezar a sacudir nuestras manos, sacudir las piernas, movilizando esa energía. Y vamos a empezar primero con el sistema de tapping, activando todos nuestros sistemas físicos, corporales, orgánicos, circulatorios, endocrinos. Entonces vamos a empezar desde la tapa de la cabeza, a darnos golpecitos en la coronilla, mientras movemos el cuerpo lado a lado, pasando el peso. Voy bajando por la frente, estimulando. Aquí arriba estamos en el cuello tecpa, la conexión con el cosmos, el discernimiento. Voy a bajar hacia el entrecejo, hacia Chalchihuit, la gema preciosa, los procesos mentales, la intuición, cuando este centro está activo y despierto. Voy hacia el lado de las sienes y luego un poquito más hacia atrás, por arriba de las orejas. Retorno por ese costadito, debajo de los ojos, desciendo por mejillas, por abajo de la nariz, por debajo del labio inferior,
Voy un poquito hacia los costados, por debajo de las orejas, y por ahí desciendo a los costaditos de la glándula tiroides, en toda esta zona de Topili, el bastón de mando, el poder de la palabra, la comunicación, la apertura, el aire. Sigo bajando hasta la zona de clavículas, centros del sistema linfático, estimulo clavículas, le doy golpecitos y voy a colocar los dedos como si fueran una V corta, y voy a estimular ahí clavículas de un lado, del lado que ustedes quieran, y del otro lado. También puede ser las dos al mismo tiempo, quizás es un poco más incómodo. Estimulo clavículas para estimular la liberación de toxinas, de grasas, de agua acumulada. Creo también fricción en la piel. Y ahora con toquecitos otra vez en el timo, en la región del esternón, en la región de Xochitl, la flor, el centro perceptual del corazón, el cuello del corazón. Aquí también vamos a estimular un poco la conexión con nuestra fascia, ese tejido conectivo, y con toda la región psicosomática. Abrimos nuestras palmas, nuestras manos, y nos damos ahí un buen masaje en toda esa región pectoral, en la región del centro, que la piel realmente se estire, se empuje, se mueva. Libero, suelto. Y sigo bajando ahora con esos pequeñitos golpecitos por el esternón hacia el centro del cuerpo. Me voy oriento hacia el lado izquierdo, la zona de vaso-páncreas. Luego retorno al centro, la zona de hígado, vesícula biliar. Luego retorno al centro, voy hacia atrás, hacia la zona de riñones suprarrenales. Hacemos unos puñecitos y nos damos un buen masaje en toda esa región. Y suelto, libero, sacudo las manos. Empezamos por los brazos desde la cara interna, como hacemos siempre, de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba, y luego cara posterior. Entonces, coloco la mano en puño y empiezo a darme golpecitos desde lo más alto del brazo hasta la punta de los dedos, incluyéndolos, y luego en retorno. Bien hasta atrás, giro el brazo y bajo por la cara posterior hasta la punta de los dedos y retorno. Hasta atrás y suelto, sacudo. Luego el otro brazo. Giro y bajo por la cara posterior. Vuelvo a subir hasta lo más atrás y suelto, sacudo. Levanto el brazo izquierdo, coloco la palma de la mano derecha como un huequito y le damos unos golpecitos en la región de nuestras axilas, continuando con esta activación del sistema linfático, la activación también de los órganos y limpiezas. Y cambio, sacudo y hago lo mismo con la axila del lado derecho. Una renovación completa para todo el cuerpo. Sacudo y empezamos los golpecitos desde ingles, suavecitos en las ingles con cuidado. Golpecitos en ingles, flexiono piernas, las puedo separar un poquito más. Y ahora sí empezamos a golpear mucho más fuerte, vamos hacia los muslos, en los muslos bien fuerte. Voy bajando por la cara frontal hasta llegar a los tobillos, y en los tobillos generar un torniquete y subir por los bordes externos de las piernas, los laterales externos. Sigo subiendo por esos laterales externos, sigo subiendo por el torso, por esa zona de los pectorales, hasta la zona de pectorales axilas, y vuelvo a bajar ahora por los costaditos y hacia atrás, bajando por la cara posterior, flexiono piernas, columna erguida, bajo hasta los tobillos, hago torniquete, muevo mucho la piel, y subo por la cara interna de las piernas.
golpecitos por la cara interna de las piernas, hasta regresar a inglés. Y ahí sacudo, sacudo, eso, y vamos a romper toda esa energía del excedente o lo acumulado. Separo piernas, manos por dentro, todos los dedos juntos a excepción de los pulgares, inhalo, elevo. Entrelazo los dedos, recuerden el entrelazado doble, que es una vez entrelazo y luego otra vez entrelazo. Contengo la energía ahí, bajo los hombros, arriba los codos, y al exhalar por la boca, rompo. Inhalo, entrelazo, exhalo. Inhalo, el último y el tercero, sostengo, exhalo. Suelto. Eso, paso todo el peso sobre el lado derecho y sacudo todo el lado izquierdo por completo. Pierna, brazo, pie. Todo. Mano. Paso sobre el lado izquierdo y sacudo todo el lado derecho. Brazo, pierna, pie, dedos, todo ese lado derecho. Sacudo. Paso el peso al centro. Estiro brazos, postura de pie, cierro los ojos y observen las sensaciones. Observen el fluir de su energía, hormigueo, cosquilleo, sensaciones, pequeñitas picazones, cualquier sensación que se manifieste que sea digna de ser observada, que haya una conciencia plena en el aquí y en el ahora y en todo este vehículo físico que es la energía preponderante del día de hoy. Desde la planta de los pies hasta la tapa de la cabeza, percibirme en todas mis variantes, todas las capas, hacia adentro y hacia afuera, en energía, en mente, en emoción, en cuerpo físico. Luego lento y suave vamos abriendo los ojos, microflexiono rodillas y vamos a estimular ahí de lado, lateral y lateral, continuando con esta estimulación a la región de suprarrenales, dándole lubricación a la columna, lado y lado. El lado que cae, que cuelga, que quede súper relajado, literalmente colgando. La cabeza solo sigue lo que hace la columna, no la dejo colgando por ahora. Eso es. Voy deteniendo el movimiento al centro, flexiono piernas, mentón al pecho y cuelgo hacia adelante y abajo. Los 10 dedos apuntan hacia adelante, bordes externos de los pies paralelos entre sí, flexiono piernas, inhalo, subo. Vértebra, vértebra. Abro pecho, elevo el mentón, exhalo, cierro, redondeo columna, flexiono piernas, cuelgo. Vamos 5 veces. Inhalo arriba, abro pecho, exhalo, cierro. Voy hacia adentro. Continúo. Inhalo arriba, exhalo, cierro. 3 más. Exhalo, cierro. En el último, cuando bajen nos quedamos colgando hacia adelante y hacia abajo. Tomo las manos, cada mano, cada codo, meto la cabeza entre los brazos, alargo la columna y movilizo hacia los laterales el torso. Voy a procurar en esto no mover la cadera, dejar que la cadera quede apuntando hacia el frente, solo mover el torso lado y lado, lado y lado. Aflojo brazos, flexiono piernas, inhalo, subo, vértebra a vértebra. Exhalo, postura de pie. Me tomo los codos por detrás, cambiando. Si cuando estaba acá abajo, el derecho estaba abajo y el izquierdo arriba, por detrás cambio. Cambien la
postura de sus antebrazos, nos sujetamos por detrás de la espalda, mentón al pecho, subo por el lado izquierdo, dibujando el círculo completo con la cabeza, bajo por el lado derecho, y a partir de este momento contamos 5, 4, 3, 2, 1. Y cuando el mentón quede cerquita del pecho, ahí sostengo y metan todavía más hacia adentro y hacia la garganta del mentón, como si estuviéramos sacando papada, empujando las cervicales por detrás, hacia arriba y atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo, levanto la cabeza, columna erguida. Exhalo, rotación de la cabeza en su propio eje. Me quedo solo mirando hacia el lado izquierdo. Se va a aperturar el canal del tonal, el canal derecho de respiración en este gesto que hace mi cabeza yendo hacia la izquierda. Y ahí voy a realizar 5 respiraciones, activando más la energía masculina, la energía tonálica, aperturando más el canal del lado derecho. 5 respiraciones, solo uso la nariz, me quedo ahí. En la cabeza, en la rotación posible que me permita el cuerpo. Solo cuando terminen la quinta, retornan al centro y giramos la cabeza hacia el lado derecho, estimulando y aperturando el canal de la energía femenina, el canal más nahuálico. Así de esta manera armonizándonos para empezar el día, para buscar armonía. 5 respiraciones de ese lado. Y cuando terminen la quinta respiración, regresamos al centro. Dejo caer el mentón al pecho y hacemos los 5 círculos hacia el otro lado. Completos, subiendo por el lado derecho, bajando por el lado izquierdo. 5 círculos completos. Cuando terminamos el quinto, detenemos al centro, liberamos los brazos, flexiono piernas, colgamos al centro. Ahora, otra vez nos tomamos los codos, cambiamos otra vez el antebrazo y marcamos las rotaciones. Recuerden que rotación es distinto al lateral. Aquí estoy en el mismo centro y desde el centro trato de girar y abrir el pecho desde el abdomen hacia un costado. Luego retorno al centro girando en el mismo eje y aperturo el pecho hacia el otro lado. Es distinto que un lateral. Si se ve de costado, yo puedo aperturar mi torso hacia un costadito, vuelvo al centro y hacia el otro costado. Es bien distinto que el lateral, que es cuando inclino el cuerpo, acortando la distancia entre costillas y caderas. Eso. Hago rotaciones, hago 2 más hacia cada lado. Mientras continúan, solo muestro la diferencia entre lateral y torsión. Aquí estaría haciendo laterales cuando es como un péndulo hacia los lados. Eso sería lateral. Cuando estoy en el centro y giro sobre mi propio eje, sería rotación o torsión. Retorno al centro, aflojo los brazos, flexiono piernas, inhalo hacia arriba. Subo. Exhalo, entrelazo las manos por delante y empiezo a hacer círculos de esta manera con nuestras muñecas, manos y dedos. Círculo 5, 4, 3,
2, 1. Detengo y hacia el otro lado. Cambio primero el cruce y luego hago hacia el otro lado el movimiento. Con el cruce distinto de los dedos. 5, 4, 3, 2, 1. Sacudo las manos y vamos a entrar en una postura que no es una postura como tal, es una transición del danzante. Aprovechando este gesto que hicimos con los pies en el saludo, es muy parecido, peso sobre el lado derecho, llevo el pie izquierdo por delante, estiro los brazos hacia los lados y dibujo un semicírculo hacia atrás, y ahora vuelvo con ese semicírculo por delante hasta que arrastro el pie hacia atrás y el pie izquierdo pisa el pie derecho, el talón queda sobre la espinilla y los metatarsos sobre el empeine. Y aquí por detrás, como si tuviera una pared, cuando exhalo me voy a deslizar en esa pared imaginaria. Voy a inhalar aquí y al exhalar flexiono la pierna deslizándome por esa pared imaginaria. Inhalo, me estiro y al exhalar me deslizo. Con esto lo que quiero mostrar es que al exhalar no flexiono el cuerpo yéndome para adelante, sino que me mantengo lo más erguida posible, como si tuviera esa lámina invisible por detrás a la cual quiero permanecer pegado o pegada. Entonces al inhalar subo, al exhalar es como si me deslizara. Inhalo, subo, exhalo como si me deslizara. Inhalo, subo, y ahora me quedo y la pierna empieza a subir por la cara frontal de la pierna y luego hasta donde pueda ingresa en la cara interna. Coloco el gesto de antenas, Coltic, dedo mayor y anular al centro, índice, meñique y pulgar afuera. Estiro los brazos hacia los lados. Apunto las antenas hacia el piso. Y ahora voy a llevar el brazo derecho hacia el corazón, el pulgar hacia el esternón, los deditos apuntan las antenas hacia el piso, bajo bien los hombros, abro los codos y voy a llevar la mirada hacia el lado contrario, si me lo permite mi balance y mi equilibrio. Transicionando en esa postura del danzante, resueno con la música del universo. Me quedo, mantengo, y ahora si es posible, empiezo a mirar, así como estamos hacia ese lado derecho, a contar de nuevo estas respiraciones polares. Vamos a hacer 7, como el día de hoy. 7 respiraciones con la cabeza orientada hacia el lado derecho, aperturando el canal izquierdo, el canal nahuálico, el canal femenino. Traten de no pisarse sobre la rodilla y de mantener una microflexión en la pierna de base. Cuenten sus 7 respiraciones, solo para que me dé cuenta cuando las terminen la 7ª, retornen con la cabeza hacia el centro. Resueno con la música del universo. Solo 7 respiraciones. Una vez que estamos en el centro, libero las antenas y ahora transicionamos de aquí directamente entrando en la postura de Xolotl, el torcido. Entonces, empiezo a elevar los brazos a medida que voy liberando la pierna por delante hacia que cruce hacia el sentido contrario, o sea, la izquierda se va hacia el lado derecho, los brazos hacia el cielo, apoyo el pie, cierro las manos en puño y baja esa energía enfrentada en ese gesto de Tlaconi. Poder, fuerza, equilibrio, Kinam en maya, al centro. Sostengo ahí ambas plantas de los pies pegadas al piso. Si molesta la rodilla de atrás, adelanten un poquito y flexionen. Inhalo profundo y al exhalar torsión hacia el lado izquierdo. Y aquí me voy a quedar hacia el lado izquierdo. Hombros bien bajitos. En torsión hacia el lado izquierdo, cuento 7 respiraciones. Nariz, nariz. Comprimo mi cuerpo, libero el espíritu, postura de Xolotl, el torcido. Comprimo el cuerpo, libero el espíritu. Xolotl, el torcido.
Solo 7 respiraciones nariz-nariz. Cuando terminen la séptima, retornan al centro con suavidad para que me dé cuenta. Las manos nunca pierdan la línea del esternón, no importa si estoy en torsión o si estoy mirando hacia adelante. Una vez que retornamos al centro, libero los brazos, dibujo otra vez con esta pierna a la izquierda, dibujo otra vez ese círculo para quedar de manera paralela y pasar todo el peso directo sobre esa pierna izquierda. Y hago lo mismo. Primero, con el pie derecho, dibujo el círculo hacia atrás, estiro los brazos, las manos, y ahora dibujo ese círculo hacia adelante y traigo el pie hacia atrás hasta que me pise el pie derecho por arriba del empeine y espinilla del lado izquierdo. Visualizo esa pared invisible por detrás, inhalo, y al exhalar me deslizo. Inhalo, estiro, sin que el torso se vaya para adelante, también lo muestro de costado para que se entienda lo de esa pared invisible, me deslizo en ese mismo lugar. Cuando inhalo, estiro, cuando exhalo, flexiono piernas. 2 veces más. Y detengo estando de pie, coloco el gesto de antenas, Koltik, arrastro la pierna y la energía de esa pierna junto con ese arrastre, abro sin pisarme la rodilla si es posible, estiro los brazos a los lados, antenas hacia el piso, muñecas están en una flexión profunda y traigo el dedo pulgar a tocar el esternón, bajo bien los hombros y ahora llevo la mirada sobre el lado izquierdo. Y sobre ese lado izquierdo me voy a quedar contando a partir de ahora 7 respiraciones. Nariz, nariz. A partir de este momento. Recuerden las fuerzas opositoras con su cadera. No dejen que la cadera izquierda en este caso salga para afuera, sino que empuja hacia adentro, a la vez que el pie contrario también empuja hacia adentro. 7 respiraciones, solo cuando terminen la séptima retornan al centro para que me dé cuenta. Resueno con la música del universo. Aperturando el canal de la energía masculina otra vez, el canal tonálico. Cuando retornan al centro, abro y libero las antenas, abro las manos, viene la pierna hacia el centro, empiezo a elevar los brazos y a medida que esa pierna va cruzando por delante, jalo esa energía de la periferia, cierro las manos en puño, descienden hacia el esternón. Codos arriba, hombros abajo, cuello largo, columna erguida, inhalo. Exhalando, torsiono hacia el lado derecho y me quedo ahí en lo más profundo que pueda ir hacia ese lado derecho, estabilizando por completo la columna, comprimo el cuerpo y libero el espíritu. 7 respiraciones, nariz, nariz, quedándome hacia ese lado derecho. Me quedo ahí. Solo cuando terminen, para que me dé cuenta, es que retornan al centro. Luego de las 7 respiraciones, nariz, nariz. Postura de Yolot, comprimo el cuerpo y libero el espíritu. Solo en la séptima respiración es que retorno al centro. Luego desde aquí libero.
Y voy dibujando otra vez ese semicírculo hacia atrás y apoyo planta del pie. Desde aquí voy a flexionar piernas, flexionar brazos, en apertura, inhalo. Exhalo en cierre, rotación interna, meto el abdomen, meto el ombligo hacia columna, coxis hacia la tierra, hueso púbico al ombligo. Inhalo, abro, arqueo columna levemente, abro piernas, exhalo, redondeo. Inhalo, abro, exhalo, redondeo. 3 veces más ese movimiento. Vamos a entrar en la postura de Quelli, el tullido, el embrión, el desarrollo del potencial. Esa tercera vez, cuando nos quedamos en ese cierre interno, bajo los brazos hacia el centro del cuerpo, estiro los brazos, manos, dedos, junto todos los dedos como si agarrara un montoncito de algo, traigo esos montoncitos hacia los hombros, la columna quedaría de esta manera, acá tampoco tratan de no flexionarse para adentro, sino quedar ahí, y ahora son los codos los que suben, la cabeza la que se mete, hueso púbico hacia el ombligo, dejo una pequeñita distancia entre las rodillas, bajo los hombros, es muy importante que los hombros queden bajitos, y acá cierro los ojos y me quedo haciendo 7 respiraciones, nariz, nariz. Despliego mi potencial y manifiesto mis frutos en la postura de Quelli, el tullido. Representación del embrión, de toda esa información que viene después de la llegada de la conciencia. Cada uno encontrando cuál es su potencial, su manifestación energética. Solo 7 respiraciones. Cuando terminen la séptima, bajan los codos y abren su pecho con las manos en puño en las clavículas, solo para que me dé cuenta cuando terminen. No lo apuren, no lo aceleren. Cuenten sus 7 ciclos de respiración. Despliego mi potencial y manifiesto mis frutos. Cuando termine la séptima, los codos bajan y los puños se ponen en las clavículas, aperturando el pecho. Y ahora de esta manera vamos a hacer 7 abanicos. Primero vamos a crecer hacia arriba, desde acá, inhalo y empiezo a elevar como si fuera una flor, a abrir esos puños, a enderezar nuestras piernas, pies paralelos, a elevar los talones, mirada hacia arriba, me estiro por completo. Mantengo, sostengo la mirada hacia arriba. Me estiro, hombros bajitos, centro activo, 7, 6, 5, peso hacia los primeros y segundos dedos de los pies, 4, 3, 2, 1. Exhalando voy a colocar los brazos en cactus y aquí vamos a abanicar 7 veces, entonces cruzo, exhalo, inhalo, abro, 1, exhalo, 2. Y ahí cada uno cuenten, pueden hacerlo la exhalación por la boca, la exhalación profunda por la nariz, pero hagan el movimiento muy suave, muy lento, sintiendo esos espacios en el medio, como que el aire no es un espacio vacío, sino que es un espacio que todo lo contiene, que todo lo atravieso cuando estoy moviendo el cuerpo. Eso. 7 veces. Despliego mi potencial y manifiesto mis frutos. ¿Qué es lo que quiero aperturar? ¿Qué es lo que quiero manifestar?
Cuando terminen la séptima, nos quedamos con los brazos cruzados. Cierro los ojos y entro en introspección también por 7 respiraciones. 7 respiraciones, nariz, nariz. La lengua se pega un poquito hacia el paladar y hacia atrás, dejando espacio. Cada uno yendo a su propio fundamento, a su propia manifestación, a su propio potencial. Y solo cuando terminen la séptima respiración, para que me dé cuenta, van a ir liberando el gesto. Libero los brazos, separo levemente las piernas, solo un poquito más, puedo aperturar los dedos hacia los costados y así me resulta mejor para las rodillas. Y vamos a entrar en la postura del tlameme, entonces. Voy a empujar esa energía de la periferia de la parte baja del cuerpo, la elevo los talones. Giro las palmas hacia el cielo, abro los brazos hacia los lados y exhalando flexiono los codos, flexiono piernas, entro profundo en una sentadilla, la columna aquí sí alineada. Traten de evitar acá el arco extremo, sino buscar una línea en su columna, un alivio para las lumbares. Alineo mi conciencia con el intento universal. Mirada amplia hacia el horizonte, representación del adulto responsable, el baluarte de la sociedad, el ejemplo, el más igual, el merecedor. Y vamos a hacer 7 estiramientos, mirada hacia arriba y elevando talones. Entonces inhalo y empujo. Arriba, me estiro, me estiro, me estiro. Exhalo, entro profundo. Bien profundo. Inhalo arriba, 2. Entro profundo. Inhalo arriba, 3. Inhalo arriba, 4. Inhalo arriba, 5. Inhalo arriba, 6. Inhalo arriba, 7. Y me quedo abajo, abajo profundo, cierro los ojos, observo. Alineo mi conciencia con el intento universal, me quedo ahí 7 respiraciones, nariz, nariz. Profundo, activando esa fuerza de voluntad, esa fuerza del espíritu, esa fuerza también del vehículo físico, del ser el que sostiene, el que conecta, el que canaliza. 7 respiraciones, nariz, nariz. Alineo mi conciencia con el intento universal. Solo para que me dé cuenta cuando termine la séptima respiración, estiramos las piernas, manteniendo el gesto de los brazos. Alineo mi conciencia con el intento universal. Postura de tlameme, el cargador, el adulto responsable, el adulto consciente, el que se hace cargo de sus decisiones, el que sostiene sus decisiones. 7 respiraciones, nariz, nariz. Una vez que estiramos las piernas, estiramos los brazos por última vez, estiro las palmas, muestro las palmas, abro los dedos, inhalo. Vamos a meter los deditos de los pies hacia adentro y exhalando nos dejamos caer, piernas flexionadas, puedo exhalar por la boca, bien profunda la inhalación. Nos dejamos caer todo el cuerpo que cuelgue hacia el piso y acá hacemos los movimientos que tenemos ganas de hacer. Con la columna colgando, puedo mover hacia los laterales, puedo mover la cadera, puedo hacer torsiones, puedo mover la cabeza, puedo hacer círculos con la cabeza, puedo hacer vaivén. Hagan los movimientos que sientan, que quieren, con la columna colgando hacia adelante, en un descanso profundo.
Y ahora, así como están, con la columna colgando, los glúteos van a ser lo que va a bajar primero hacia la tierra. Estamos ahí, lo que voy a hacer es flexionar rodillas y empezar a llevar los glúteos hacia el piso, quedando en una postura de descanso. Si no me permite el cuerpo mantener la planta de los pies en el piso, está bien que pongan las manos y queden ahí en cuclillas, o si es posible que pongan las manos por detrás, o si tienen algo, pueden apoyar sus pies sobre un almohadón, bloque, manta, cojín. La idea es aquí que la columna descanse unos instantes, hombros bajitos, columna erguida. 5, 4, 3, 2, 1. Apoyo glúteos, planta de los pies al piso y nos vamos recostando por completo en el suelo. Vamos a hacer una tenso relajación al principio 2 veces. Eso significa estirar por completo todo el cuerpo y luego aflojarlo, soltándolo por completo. Lo hacemos 2 veces. Brazos por arriba y por detrás de la cabeza. Primero lo hacemos en en cierre, apretando puños, apretando toda la musculatura facial, sacando talones hacia afuera y apretando el abdomen hacia atrás. Y aprieto bien fuerte, voy a inhalar, estiro el cuerpo y lo aprieto, estiro y aprieto, estiro y aprieto. Activen sus muslos, pantorrillas, glúteos, abdomen, activen todo el cuerpo completamente activo. Inhalo, 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 activo. Y suelta todo. Suelto. Entrego el peso del cuerpo a la tierra. Y vamos de nuevo, pero lo vamos a hacer en apertura. Abrir los dedos, abrir la boca, abrir los ojos, estirar la puntita de los dedos de los pies y a la vez activar toda la musculatura. Entonces inhalo y estiro. Abran la boca, cara de sorpresa, puedo sacar la lengua. Abro, estiro. Muevo mucho la musculatura de la cara, estiro, 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 inhalo. Y exhalo. Suelto todo. Suelto. Traigo las rodillas hacia el abdomen. Coloco las manos por debajo y detrás de las corvas. Dejo las pantorrillas colgando y me doy un masajito lumbar, abdominal. Hago rotaciones con la cabeza, miro hacia un costado, miro hacia el otro costado a medida que me sigo dando ese masajito. Y luego detengo, apoyo planta de los pies en el piso, estiro brazos y me voy deslizando por completo hasta quedar por completo en el piso. Ahora acá, si alguien quiere hacer el cierre de juntar la planta de los pies y dejar caer rodillas, pueden ponerse así bloques a los costados o almohadón. Porque la idea es que estén cómodos, juntando planta de los pies, me puedo colocar ahí un bloque que dar, o colocarme un almohadoncito ahí y dejar que la pierna descanse ahí, para quedarnos aquí en nuestro recorrido corporal unos instantes. Tomen la postura más adecuada, el que no tenga ganas de juntar la planta de los pies no lo hace. Nos vamos a quedar aquí unos minutitos entrando en nuestro recorrido corporal, chequeando todas las partes de nuestro cuerpo, desde la toma de conciencia de la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies, de izquierda a derecha. Pueden hacerlo si quieren separado, esta vez en vez de pasar por todo el lado izquierdo, pueden, por ejemplo, pasar ojo izquierdo, ojo derecho, mejilla izquierda, mejilla derecha, lado izquierdo de la mandíbula, lado izquierdo, lado derecho de la mandíbula y así. Aquí nos vamos a quedar en silencio realizando este recorrido y yo les voy a avisar cuando tengamos que salir.
Mi cuerpo, mi mente y mi respiración son uno en intento. Mi cuerpo, mi mente y mi respiración son uno en intento. Si hay algunos pensamientos que nos llevan hacia otro espacio, hacia otro lugar, es importante este retorno al escaneo, a la presencia, tonal toca, el escaneo del vehículo físico, el recorrido corporal, la toma de conciencia de este vehículo, de este cuerpo. Y ahora lentamente, con movimientos muy, muy suaves, muy conscientes, vamos a empezar a estirar nuestras piernas, los que la tenían con el cierre, los que ya las tenían estiradas, simplemente si tienen que hacer algún ajuste lo hacen, para quedar un ratito con el cuerpo alargado sobre el piso. Si hay alguien que se quiere colocar algo debajo de las piernas para relajar las lumbares, también lo puede hacer. Unos 2 minutitos más con el peso del cuerpo hacia el suelo. Aquí cada respiración es una oportunidad de relajación, de limpieza, de soltura. Cada vez que inhalo es una oportunidad para revitalizar todo mi sistema con el aliento vital. Cada vez que exhalo es una oportunidad de limpieza, de liberación, de hacerme más ligero, más ligera. Y ahora despacito y lentamente vamos a ir tomando el control de la respiración. Y a medida que vamos inhalando y exhalando cada vez más profundo, vamos a ir moviendo los deditos de los pies, los dedos de las manos. Y de a poquito ir realizando ciertos movimientos, ciertos estiramientos, para luego ir girando sobre el lado que ustedes sientan, que ustedes quieran, y quedarnos ahí en postura fetal por unos instantes, relajando por completo la columna,
Me observo, me siento, tomo esta conciencia de este vehículo físico y del impacto en el resto de los otros vehículos. Y luego muy despacito, vértebra a vértebra, nos vamos a ir reincorporando en una postura de sentados, en una postura cómoda. Y vamos a llevar nuestro gesto de cruce abierto otra vez, sujetándonos por nuestros brazos, cerrando los ojos, inhalamos profundo. Y al exhalar dejamos caer el mentón hacia el pecho, tomándonos aquí unos instantes de gratitud, de estar en el aquí y en el ahora con esa gratitud, de poder sentirnos y percibirnos como canales, como creadores de nuestra propia existencia. Entonces, sembrando la intención del día de hoy, de la práctica de hoy, dirigiendo nuestra energía, enfocándola, cuidándola. Gratitud por el momento presente, gratitud simplemente por estar, por ser. Muchas gracias, Rasokamati. Cada uno cuando lo siente va realizando ese gesto de unión al espiral, al centro, al corazón. Muchas gracias. Bonito día, gracias. Nos vemos en la siguiente.